Eh, vamos a dar, i- vamos a dar inicio a la reunión clínica de hoy, que está a cargo de la unidad de hematología del hospital y que va a tratar un tema muy importante y prevalente y que todos tenemos que saber y manejar bien, que es la anemia, qué debemos hacer. Pero antes de darle paso a la doctora Silva para que presente, la doctora Coria me ha pedido que le dé 5 minutos para presentar un proyecto de investigación que se denomina Vigilancia Centinela de Eventos Adversos de Interés Especial Predefinidos posterior a la inmunización con vacunas COVID-19 a través de 3 centros asistenciales de la red de salud pública ubicados en la región metropolitana de Chile. Esta presentación estará a cargo de la enfermera Belén Sepúlveda, quien va a compartir pantalla ahora. Belén, gracias. Doctora, ¿se ve en mi pantalla? Sí, se ve. Súper. Lo voy a poner en modo presentación. Ya. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Belén Sepúlveda, enfermera de investigación. Represento al Instituto de Salud Pública y hoy les voy a presentar brevemente un nuevo proyecto que estamos implementando en el hospital. Bueno, llamados, como lo dijo recién la doctora, para no repetir el nombre que es bastante largo. El patrocinador de este estudio es el Instituto de Salud Pública y contamos con la colaboración del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En esta diapositiva se puede observar parte de nuestro equipo de trabajo. Contamos con la investigadora responsable, la QF Adiela Saldaña. Contamos con la directora médica, la pediatra doctora Alma Muñoz, y con la coordinación central a cargo de la enfermera María Francisca Arts. Cabe destacar que nuestro estudio está aprobado por el Comité de Ética del Hospital y el del Servicio Metropolitano Suroriente, y contamos con una monitora especializada en estudios clínicos, Verónica Alesano, quien en el fondo se asegura que en todo momento nos regimos por las buenas prácticas clínicas. Y la coordinación local está bajo mi responsabilidad. ¿Cuál es el contexto y el propósito para el desarrollo de este proyecto? Bueno, tras la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud en 2020, se requirió tomar medidas rápidas y eso implicó el desarrollo de nuevas vacunas que pasaron por distintos estudios clínicos para asegurarse de seguridad, efectividad e inmunogenicidad, para recibir una autorización de emergencia y poder ser implementada en los distintos países. Sin embargo, una limitación propia de los estudios clínicos de la preautorización es que no logran detectar eventos adversos raros, dado que el N que se ocupa en ellos es muy pequeño, o bien no es el que se va a usar después en la población habitual. Es por esto que es necesario hacer una vigilancia de estos eventos raros en el post-marketing o post-autorización. Y este estudio en particular nos va a entregar datos robustos en cuanto a seguridad en vacunas que nos va a permitir fortalecer la confianza de la población en las mismas. Este estudio se va a desarrollar en 3 centros Centinela: el Hospital Luis Calvo Maquena, el Hospital Sotero del Río y el Hospital Padre Hurtado. El objetivo general de nuestro proyecto es monitorear la seguridad de las vacunas COVID-19 en Chile en condiciones de post-autorización con el propósito de la detección y evaluación de señales de seguridad. Los diagnósticos predefinidos que vamos a buscar son miocarditis, pericarditis, síndrome de Guillain-Barré, mielitis, trombosis y hepatitis autoinmune. La población que va a ser incluida son los niños desde los 6 meses en adelante que cumpla con alguno de estos diagnósticos, haber recibido al menos una dosis de vacuna COVID-19 a partir de su fecha de incorporación y firmar un consentimiento informado o asentimiento de los niños mayor o igual a 7 años. Bueno, en esta diapositiva se observa brevemente el diseño de nuestro estudio. Este se separa en 3 fases que se van a realizar de manera paralela. Se va a realizar una revisión retrospectiva de las tasas basales de estos diagnósticos definidos y un estudio observacional retrospectivo y prospectivo de estos EVADI predefinidos que ocurran post vacunación contra COVID-19. En estas fases del estudio vamos a necesitar la cooperación de distintas unidades del hospital como GRD, gestión de cama, informática, entre otras. En esta línea de tiempo se observa la primera etapa de nuestro estudio, que es la revisión retrospectiva de tasas basales, donde se identifican bajo 3 periodos: prepandemia, desde el 1 de enero del 2015 al 10 de marzo del
al 31 de diciembre del 2019, post pandemia prevacuna desde el 11 de marzo al 23 de diciembre del 2020 y pandemia con la utilización de vacuna desde el 24 de diciembre del 2020 al 30 de abril de este mismo año. Un detalle. Bueno, este levantamiento de tasas basales nos va a permitir evaluar la tendencia de cómo se han comportado estas 6 patologías a lo largo de los años, y para ello voy a revisar la estadística de los egresos hospitalarios de estos 9 años. En Chile contamos con un esquema de vacunación primario mayor al 95%, por lo tanto esperamos que los datos en retrospectivo sean altos. Sin embargo, esta etapa solo nos va a entregar datos, pero no nos va a permitir hacer un análisis de seguridad. Por esta razón, vamos a realizar de manera paralela un estudio retrospectivo y prospectivo que será observacional, con el que se va a aplicar un modelo, que ahí está en el fondo el nombre, que evaluará si existe o no un mayor riesgo de presentar estos diagnósticos tras la inmunización, y es en esta etapa donde voy a necesitar la colaboración de todas las unidades de hospitalizados, ya que diariamente voy a revisar la estadística de las últimas 24 horas para identificar a pacientes que cumplan con uno de estos diagnósticos, y eventualmente iré a través de las unidades confirmando esta información e invitando a los padres o tutores a participar de nuestro estudio. Así que eso, a modo de resumen, estas son las 6 patologías que vamos a buscar diariamente, y los dejo invitados a que si identifican a un paciente con uno de estos diagnósticos se puedan contactar conmigo. Físicamente estoy en la unidad de investigación de la Universidad de Chile en el segundo piso del edificio central, o también me pueden escribir a través de este correo fbbactiva@ispch.cl, y también pronto voy a tener un teléfono celular que voy a poder divulgar para que puedan acceder más rápido a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Así que los dejo todos invitados a estar pendientes y a colaborar con este estudio. Ahora daremos paso a la doctora Silva para que haga la presentación del tema de hoy, anemia, frente a la anemia que debemos hacer. Rosario, ¿puedes ver si puedes compartir pantalla? Tiene que dejar de compartir, era Belén. Belén. Sí, estoy tratando de... Ya. Un segundito. ¿Ahí sí? Ahí sí. Muchas gracias. Ahí se ve, Rosario. Rosario. Ahí estamos. Ahora Muy sí, bien. ¿todo Sí, correcto? perfecto. Ya. En esta ocasión presenta la unidad de hematología, y a raíz de un paciente que tuvimos que tiene una larga data, decidimos hacer un recorderis del algoritmo para enfrentar anemia en los pacientes pediátricos. Nuestro paciente, un joven varón que nace en el 2011, es el segundo hijo, con antecedente que la madre había tenido una hija previamente y no había consanguinidad entre ambos padres. Es un recién nacido pretérmino, adecuado a la edad gestacional de 36 semanas. Este paciente nace por parto cesáreo urgencia por sufrimiento fetal agudo con una APGAR 9,9, una hipoglicemia de 38 miligramos por ciento y con un hematocrito de 19%. El grupo era 2 RH negativo con un CUMS directo negativo.
sin historia de hemorragia o signos de hemólisis. Se maneja la hipoglicemia, se transfunde en 2 ocasiones y se da de alta a los 7 días de vida con interconsulta de hematología. El paciente llega finalmente a hematología a los 49 días, casi a los 2 meses, y el día que se va a hacer el hemograma lo nota muy pálido, así que nos encontramos con este hemograma en que tiene un hematocrito de 7,2% y una hemoglobina de 2,4 gramos por decilitro. Eso impresiona la tolerancia de los niños a la anemia severa. Unos leucocitos casi normales y unas plaquetas de 176.000, que es normal. Al frotis, el examen no muestra ninguna alteración específica de estos glóbulos rojos. Por esto se decidió hacerle un mielograma, en que vemos que aquí hay un mielograma normal, y lo que vemos normalmente nosotros que hay serie eritroide en distintas etapas madurativas. Este es el mielograma del paciente, en que hay serie granulocítica y linfocito, y hay solo una célula que es de la línea eritroide, que es un proeritroblasto. Como ya dije, y con esto se hace el diagnóstico de anemia hipoplástica congénita o anemia de Black-Van-Diamond. Con esto, de acuerdo al tratamiento habitual, se inicia, de esa época, estamos hablando del año 2011, se inicia prednisona 2 miligramos por kilo día durante 10 semanas y no hay respuesta. Con descenso mantenido de hematocrito y hemoglobina, pero mantiene sus reticulocitos bajos. Mantiene requerimiento de transfusiones de glóbulos rojos cada 3 a 4 semanas. Como se plantea una anemia hipoplástica congénita o anemia de Black-Van-Diamond que se asocia a distintas malformaciones, que incluye cardíaco, renal, ósea, se hace evaluación de los distintos sistemas. Y una ecografía renal que es normal, la evaluación cardiológica que diagnostica un foramen oval, que en control posterior está cerrado, y por esta historia de que no respondía a la prednisona, a los 4 meses se presenta a trasplante de médula ósea y se hace búsqueda en esa época. La alternativa era un donante familiar idéntico o que hubiera una unidad de cordón compatible en el centro de Nueva York, situación que no pasó. Ante la dependencia de transfusiones, estaba descrito que podía haber respuesta a prednisona a largo plazo, por lo cual nosotros decidimos darle corticoides desde noviembre a junio del 2012, pero tampoco hubo respuestas. Dentro de su evolución y las alteraciones que fueron apareciendo, tuvo una hernia inguinal bilateral que fue operada en el transcurso del 2011, no tuvo complicaciones. Se diagnosticó un glaucoma de ojo derecho que se operó también sin problema. La función renal y hepática se mantuvieron normales. Además se hizo una citogenética con un cariotipo normal y se hizo estudio de quiebre cromosómico buscando la fragilidad cromosómica porque el diagnóstico diferencial es la anemia de Fanconi y esto resultó normal, avalando el diagnóstico de anemia de Black-Van-Diamond. Del punto de vista hematológico, evolucionó por años dependiente de transfusiones cada 3 a 4 semanas. En el intertanto nació un hermano de padre y madre, se guardó sangre cordón, pero al final no fue compatible. Se inició quelación de fierro más bien tardía, porque en esa época teníamos deferoxamina, la cual para los niños era bastante difícil de aplicar, porque no sé si ustedes recuerdan, pero se ponía de forma subcutánea, que se tenía que hospitalizar al niño y mantener tranquilo porque la inserción de la aguja era a nivel abdominal. Entonces, en los niños muy chicos era absolutamente impracticable, por lo cual recién inició quelación con el deferazirop, que es un quelante de fierro oral. Inicialmente era muy caro, no se lograba obtener, y la madre, a través de fundaciones, moviéndose por aquí y por allá, hizo quelación en forma intermitente, pero su ferritina llegó al año 2017 a 7.000. Pero ya posterior a eso, el paciente lo empezó a recibir de forma regular,
con un descenso sostenido hasta su última ferritina en el año 2019, que fue de 1065. En diciembre del 2018 se hizo una resonancia nuclear magnética que estudia específicamente la sobrecarga de hierro y que mostró había sobrecarga de hierro severa con una hepatomegalia. Finalmente, en el año 2018, el Hospital Luis Calvo Maquena ya trabaja con pacientes con donantes de KMS, y este paciente en noviembre del 2019 por fin logra tener un donante y se hace su trasplante de médula ósea con un donante no relacionado. El susto grande que nos hizo pasar porque el día +1 presentó un episodio convulsivo cuyo estudio finalmente demostró que tenía un PRES por ciclosporina y se manejó y no tuvo ningún problema posterior. Tuvo una buena evolución y se dio prácticamente al mes de alta. Posteriormente se hospitalizó en enero del 2020 por 15 días porque hizo una hematuria secundaria a una cistitis hemorrágica por virus BK. Tuvo otra hospitalización unos días en febrero del 2022 porque hizo un COVID, pero no tuvo complicación en esta evolución. Y su última hospitalización fue en noviembre del año 2022 porque hizo un herpes zóster con su tratamiento endovenoso, pero evolucionó sin complicaciones. Durante su evolución post-trasplante presentó además un AIDS crónico cutáneo, esclerodermiforme, y que actualmente está resuelto. Este paciente vive en Cartagena, va al colegio, quinto básico, hace una vida normal y como fármaco solo recibe vitamina D, sus gotas de mantención por el glaucoma y omega 3. Como buen Black Van Diamond, está en talla límite, menos 2 desviación estándar, pero su peso talla es eutrófica. Se presenta con los diagnósticos de anemia de Black Van Diamond, un trasplante de progenitores hematopoyéticos no emparentados en noviembre del 2016, a la fecha 2 años 10 meses, inmunoreconstituido, tiene un funcionamiento intelectual limítrofe y elementos de déficit de atención. Como ya dije, dentro de los antecedentes, glaucoma congénito operado, tiene una ptosis palpebral derecha, dislipidemia tratada, enuresis tratada, cistitis hemorrágica por virus BK tratada, un PRES por ciclosporina, un H gastrointestinal que fue de muy corta evolución tratada y un H crónico cutáneo, esclerodermiforme, resuelto a la fecha. Y este es nuestro paciente, que actualmente realmente vive una vida normal, y esta es nuestra médula ósea donde vemos que tiene serie eritroide y su hemograma está absolutamente normal. Este con respecto al caso clínico. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Antes que me hagan la pregunta. En aquella época, en el año 2011, no teníamos todo el sistema computacional que tenemos ahora para la derivación de las interconsultas. Actualmente el proceso que hacemos nosotros es cuando tenemos un paciente o cuando hay un paciente en el TISNE que requiere evaluación hematológica, se coordina desde el TISNE con el Policlínico de Hematología. Por lo tanto, todos los pacientes se vienen con hora para acá y lo vemos nosotros generalmente dentro de la semana que ha sido dado de alta y máximo un mes según sea la patología. Eso. En vista que no hay consultas, seguiremos. Entonces ahora la idea va a ser abordar primero cómo se aborda la anemia, una anemia severa en un recién nacido y después en un niño un poquito más grande, y después nos abocaremos a la falla medular congénita en términos generales y 2 palabras con respecto a la anemia hipoplástica congénita. Frente a toda patología hematológica en general, cuando son congénitas, en globo, alrededor de 1/3 son patologías de novo y 2/3 son heredados. Por lo tanto, es súper importante hacer una historia clínica dirigida a los antecedentes familiares. El antecedente de consanguinidad, antecedentes de anemia en la familia, preguntarle directamente a la mamá, ¿hay anemia en su familia? Preguntarle si el papá tiene antecedentes hematológicos, porque a veces no lo dan espontáneamente y hay que sacarlo. Y la otra cosa que uno siempre como hematólogo se plantea es,
frente a una citopenia de cualquiera de las 3 series o combinada, ¿será un problema de producción? ¿Será un problema de destrucción? ¿O hay un problema de pérdida y o secuestro? Y para esto nos va a ayudar el hemograma más reticulocitos. Y es así, en un recién nacido, si tienen, como ya dije, los reticulocitos son básicos, por eso nosotros en las visitas siempre andamos preguntando, ¿y los reticulocitos? Es por esto. Cuando en el recién nacido tenemos un índice de producción de reticulocitarios bajo, ¿qué nos vamos a plantear? Que sea una anemia prematuro, que pueda ser una anemia de Black Van Diamond, como la de nuestro paciente, una disqueratosis congénita, o que sea secundaria a fármacos, por ejemplo, las cefalosporinas, que a veces incluso pueden dar anemias de tipo hemolítico. Si nuestros reticulocitos están bajos, están altos, vamos a hacer al tiro un test de Coombs. El test de Coombs lo hacen aquí y en la quebrada de la G. Toda parte que tenga banco de sangre podemos hacer el Coombs. Y así, si es positivo, vamos a ver, sabemos que es un tema de inmune, por lo tanto puede ser por incompatibilidad RH, el grupo ABC u otro grupo como son el KEL, el DAFI, que se llaman los anticuerpos irregulares. Y la otra posibilidad es que sea autoinmune, no es que el niño lo produzca, sino que es por traspaso pasivo de la madre, y el clásico ejemplo es el del lupus, y será todo el manejo correspondiente. Si el test de Coombs es negativo, nos ayudará al volumen corpuscular medio. Si es bajo, al igual que los niños más grandes, puede ser un problema de pérdida crónica del glóbulo rojo, y estos son los clásicos: la transfusión fetofetal, la transfusión fetomaterna, el desprendimiento de placenta no inserta, o entramos en el capítulo de las talasemias, que con la inmigración hemos ido viendo que van aumentando estos pacientes, todos los pacientes con estos diagnósticos. Si el volumen corpuscular medio es normal o elevado, es vital el frotis periférico. Volvemos a que tenemos que tener el hemograma. No nos sirve la fórmula hematológica. Si el frotis periférico está normal, puede ser un defecto enzimático, secundario a infecciones, citomegalobacteriana, o puede ser ya patología más rara como la galactosemia, o no tan rara como un hipotiroidismo. Y si está normal, siempre hay que tener presente que puede ser una pérdida aguda, y ahí volvemos a la transfusión fetofetal aguda, la fetomaterna aguda, y aquí lo que hay que pedir la hemoglobina fetal en la madre y lo más precoz posible, porque esta se degrada rápidamente. Y también, por supuesto, en el desprendimiento de placenta no inserta durante el parto, o la otra, que haya un pinzamiento precoz de cordón en el niño, y eso puede tener como una resultante una anemia. Y en el caso de que esté alterado, podemos tener los esquistocitos, que nos va a hablar de la anemia microangiopática, como una coagulación intravascular diseminada, como el PTT, o que tengamos alteraciones de membrana, como la esferocitosis, liptocitosis, estomatocitosis, etc. Ahora, este niño después llegó casi a los 2 meses, entonces cambia las posibilidades de patología. Y aquí, nuevamente, hemograma con reticulocito. Si los reticulocitos están elevados, vamos a hacerle el test de Coombs nuevamente, y si es positivo, es inmune. Y si es negativo, alteraciones de membrana, enzimática, algún tipo de talasemia, las anemias microangiopáticas que ya hablamos, la enfermedad de Wilson o la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y si el índice de producción reticulocitaria está bajo, nuevamente el volumen corpuscular medio nos va a ayudar. Si tenemos un volumen corpuscular medio, recuerden que tenemos la hemoglobina, está compuesta por el M, que es en la parte del fierro, pero también está la globina, que es la parte proteica. Vuelvo a insistir que con el tema de la inmigración nos han ido apareciendo la patología del M, como son la SICL y como son talasemias. Entonces, aquí podemos tener déficit de fierro, las talasemias, la anemia por enfermedad crónica. Recuerden que la enfermedad, el proceso inflamatorio, por un lado las citoquinas frenan la producción, pero además hay aumenta la hepcidina, que es una proteína inflamatoria. Y esta frena tanto la absorción a nivel intestinal como la entrega de los macrófagos a circulación y a la médula ósea para su producción.
Entonces, del punto de vista funcional hay un secuestro de fierro, por lo tanto se comporta como que no tuviera fierro. Por eso se ve la anemia ferropriva en las enfermedades crónicas. Y la intoxicación por plomo uno también tiene que sospecharla en que se den unos gránulos dentro del glóbulo rojo que son bastante característicos y que el frotis nos van a ayudar. Cuando tenemos un volumen corpuscular medio normal, generalmente son secundarias, más que patología propiamente tal del glóbulo rojo. Por ejemplo, las enfermedades renales crónicas. También la anemia por enfermedad crónica inicialmente puede comportarse como una anemia secundaria. Las pérdidas agudas, bueno, las leucemias sin duda, aquí pueden o no pueden tener, la mayoría de las veces tienen compromiso en la otra serie, pero inicialmente pueden aparecer solo una anemia. El secuestro, como es los hiperesplenismos. Y otra patología ya más rara, como la eritroblastopenia transitoria, la anemia diseritropoyética congénita o la mitocondriopatía. Y si nuestro volumen corpuscular medio está elevado, la causa puede ser fármacos. Los anticonvulsivantes pueden producir macrocitosis. El déficit de vitamina B12 o ácido fólico. El déficit de vitamina B12 nosotros lo vemos viendo en aumento dada la nutrición vegana. Esta tiene que ser velada y seguida por un médico que sepa y suplemente adecuadamente lo necesario. La anemia por sickle cell, que está en tratamiento con hidroxurea, porque aumenta la hemoglobina fetal y la hemoglobina fetal tiene produce un glóbulo rojo, una BCM de mayor tamaño. Las enfermedades hepáticas, el hipotiroidismo, que habitualmente produce macrocitosis, pero puede ser normocítica. El reemplazo medular se refiere a la infiltración por tumores sólidos. Y finalmente tenemos lo que es falla medular congénita, como el Blackfan, como el Fanconi, el Schwachman, la disqueratosis congénita. Y sobre este tema me referiré más específicamente en los siguientes minutos. ¿Qué llamamos síndrome de falla medular congénita? Son un grupo de trastornos monogénicos raros, o sea, es genético, caracterizado por una falla de la médula ósea en asociación con uno o más anormalidades extra hematopoyéticas, por lo tanto hay que buscarlas. Se han identificado más de 100 genes alterados y esta patología está compuesto en general, se denominan a esto la anemia Blackfan-Diamond, la anemia Fanconi, la disqueratosis congénita, el Schwachman-Diamond, la neutropenia congénita y la trombocitopenia amegakaryocytica. Aquí tenemos un esquema donde tenemos nuestra celulita y la anemia de Fanconi es una alteración de genes que van a llevar a alteración de la reparación del DNA. Después tenemos la disqueratosis congénita, que lo que hace es la alteración produce un acortamiento del telómero, y esto lleva a la muerte celular. Después tenemos el Schwachman-Diamond, que es una alteración a nivel de los ribosomas de la subunidad 60S. En tanto, la anemia de Blackfan-Diamond también es una alteración del ribosoma, pero a nivel de la subunidad 40S. También tenemos las alteraciones de la trombocitopenia amegakaryocytica, en que el gen altera el receptor de la trombopoyetina, haciendo que pierda su función, por lo tanto no hay maduración ni producción de plaquetas. Y finalmente la neutropenia congénita, en que hay una alteración de la maduración de la serie amiloide con apoptosis después de promielocito. Y esto es una nueva patología emergente, por lo cual no quise meter más en esto porque esto sí que es más raro. En general de todos estos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tomar una buena historia clínica. Como ya dije, los antecedentes. Pedir hemogramas previos. Siempre las mamás o los papás tienen algún hemograma que le tomaron al niño por cualquier razón. Siempre hay que pedir que lo lleven y nosotros revisarlo. Al examen físico hay que buscar lo inherente a la citopenia hematológica, a la anemia, palidez y decaimiento, la neutropenia, fiebre, úlceras mucosas, infecciones bacterianas, o la trombocitopenia, equimosis, gigiborragia o historias de sangramiento. Y además, al examen físico, como ya dije, buscar o en la historia alteraciones asociadas, bajo peso de nacimiento, talla baja, malformaciones renales o cardíacas, alteraciones óseas,
o de extremidades como ausencia de radio, pulgar o polidactilia, manchas café con leche, distrofia unguial, microcefalia, hipogonadismo u otras que puedan aparecer, pero examen físico completo. Y en el laboratorio en general vamos a ver, como ya dije, hemograma reticulocito, estudios de función renal hepática, estudios virales, porque por ejemplo el parvovirus puede producir una aplasia de serie roja y dar el diagnóstico diferencial de la anemia de Black Van Dine. Hay que buscar imágenes cardiológicas, renales, óseas. Vamos a hacer siempre un mielograma porque estamos en una patología, como ya dije, citopenia asociada a otra alteración y que no se va a comportar como una anemia, por ejemplo, por carencia de fierro, que no es microcítica, o no va a ser como una historia de infección que se recupera. Sí. También hay que hacer un cardiograma y buscar quiebres cromosómicos, y también vamos a hacer una biopsia médula ósea buscando infiltraciones de tumores sólidos, buscando fibrosis, etc. Y finalmente lo que vamos a necesitar hacer, que desgraciadamente todavía en Chile no se hace, por lo tanto todos lo mandamos afuera, y los resultados aproximadamente lo tenemos un mes después de que fueron tomados. Nos van a mostrar los genes implicados, aunque a veces no es tan claro como quisiéramos, con el famoso comentario variante de significado incierto, y esto es básicamente en los pacientes que son heterocigotos. Ahí tenemos que pedir ampliar el estudio génico y obviamente siempre de la mano con el equipo de genética. En general, vamos a describir que la anemia de Fanconi tiene, como ya dije, los genes responsables de la reparación del DNA y compromete habitualmente el complejo FANC. La queratosis congénita son los genes responsables de la mantención del telómero, y ahí tenemos el DKE1 y otras nominaciones. El Shwachman-Diamond, que es el gen que codifica la proteína rizómica implicada en la biogénesis ribosonal en la maduración de la subunidad 60S, y la trombocitopenia amegakaryocytica es el gen MPL, que es el receptor de la trombopoyetina. La neutropenia congénita son los variantes del gen de la elastasa, el ANE, que causarían una acumulación de la proteína no funcional, llevaría a una detención madurativa de nuestro granulocito con su apoptosis. Y finalmente el Black Van Diamond, que es una alteración en la biogénesis de los ribosomas, pero esto a nivel de la subunidad 40S. Esto no se asusten, no lo vamos a mostrar completo, es para mostrar que hay en general alteraciones extrahematológicas que uno tiene que buscar específicamente de acuerdo a lo que va sospechando, como así las anemias de Fanconi. Hay que buscar alteraciones a nivel gastrointestinal, desarrollo neurológico, y la disqueratosis congénita, que para nosotros es una triada clásica, que es la pigmentación alterada de la piel, la distrofia unguial y la leucoplaquia de la lengua. Y así tenemos distintas alteraciones. Y lo otro es importante ver que aquí todas tienen alteraciones oncológicas, salvo la anemia diseritroblástica congénita. Y esto tiene que ver también con el tema de indicaciones de trasplante. Y esto para mostrar también cómo todas las patologías, excepto como la anemia diseritropoyética congénita, se van a asociar a cáncer. Algunos que son hematopoyéticos y otros que son ya de tumores sólidos. Y con respecto a raíz de eso, con respecto al tratamiento, en general son transfusiones que tienen que ser filtradas, y si son dependientes del glóbulo rojo, monitorear y tratar la sobrecarga de hierro. El tratamiento definitivo es el trasplante de médula ósea. Y si es un donante familiar, siempre hay que descartar que el donante, aunque se vea fenotípicamente sano, la parte genética no la podemos ver. Por lo tanto, hay que hacer ese estudio y descartar que el donante sea portador de la enfermedad que tiene el receptor. Es importante considerar y por eso importa mucho el diagnóstico definitivo y correcto del paciente, porque de acuerdo a la patología es el acondicionamiento o el manejo post-trasplante que van a recibir estos pacientes, porque al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. Importa también tener presente el estado del paciente y el protocolo a usar.
el estado del paciente, que uno dice el trasplante es la solución, pero recordar que el trasplante hematológico mejora la médula ósea, no mejora el resto de las patologías. Y en estos pacientes vimos que no solo tienen enferma su médula ósea, sino que se asocian a otras cosas. Y por ejemplo, en la queratosis congénita hay una alteración del sistema gastrointestinal, se va produciendo una fibrosis pulmonar, y que si esto va evolucionando en paralelo, la situación del paciente nos va a permitir que podamos hacer el trasplante. En el caso de la neutropenia congénita, tiene como primera indicación el uso del G-CSF, y si no responde o en su evolución se agrega una mutación del receptor del G-CSF, que es considerado un marcador preleucémico, tiene indicación de que vaya a trasplante. Y finalmente, en el caso de Black Fan Diamond, de primera línea se usa la prednisona y después con indicaciones precisas para ir al trasplante medular ósea. Unas poquitas palabras con respecto a Black Fan Diamond, que es lo que tiene nuestro paciente o tenía nuestro paciente. Fue descrita en el año 1936 como una anemia de la infancia precoz. Ahí también cae perfectamente la eritroplastopenia transitoria. Pero Diamond y Black Fan, por eso la literatura inglesa hablan de Diamond y Black Fan, no Black Fan Diamond como habla la literatura española. La describieron en 1938 y que habla como una anemia lentamente progresiva, que es de aparición muy precoz. En general es del periodo neonatal, que ya veremos que alrededor del 90% lo tienen antes del año. Sin tendencia a la hemorragia, con moderada leucopenia, con una producción disminuida o inadecuada de reticulocitos, y que la médula muestra una moderada hipoplasia. Los corticoides se iniciaron pensando que era una patología autoinmune, pero no tiene nada que ver con eso. En el año 80 se descubre la adenosíndeaminasa y no se sabe por qué, y está aumentado en la gran mayoría de los pacientes. De ahí haré un pequeño comentario al respecto. En el año 77 aparece la mutación en el cromosoma 19 en estos niños, y en el año 99 aparece la mutación que codifica la proteína ribosomal S19, que es el RPS19, que se ve en el 25% de los pacientes, que es lo más frecuente que vamos a encontrar. Y en el estudio no solo está el S19, sino que se buscan mutaciones a nivel de PR, que se pesquisa en el 75% de los pacientes con la anemia papandaya. Es una patología rara, se encuentra entre 1 cada 500.000 nacidos vivos, otros hablan de un poco más frecuente, 1 cada 250.000 nacidos vivos. El 10% presenta anemia severa al nacer, como es el caso de nuestro paciente, el 25% al primer mes, y el 50% a los 3 meses, y el 90% antes del año. Es similar en distintas etnias y en hombres y mujeres. Es una alteración de la biogénesis de los ribosomas en la subunidad 40S y a nivel de los RP. Hasta la fecha, aproximadamente 21 genes descritos, siendo el más frecuente, como ya dije, el RPS19. Lo que sucede es que hay una biosíntesis defectuosa en la proteína ribosómica, y esto inicia la apoptosis de las células progenitoras eritropoyéticas. No alcanza a leerla, a ver la transcripción, por eso se llega a la apoptosis de la célula. Hay criterios diagnósticos, los clínicos, que son palidez, falla de crecimiento, que en 1/3 de los casos, malformaciones congénitas que van entre 1/3 y la mitad de los pacientes, 50% tienen microcefalia, hipertelorismo y tosis palpebral, que recuerden tenía nuestro paciente. A nivel ocular tienen glaucoma, que también tenía nuestro paciente, casi un poco más del 30% ausencia de la arteria radial, ausencia pulgar o alteración de las manitos. Geniturinaria 20%, alteraciones anatómicas, 15% defectos cardíacos, y el crecimiento con un bajo peso de nacimiento 25% y 30% con retardo de crecimiento, que tenía estas dos cosas en nuestro paciente. En el mielograma la celularidad no está normal, y una reducción de los normoblastos, que es lo que uno tiene aquí, y tenemos los pronormoblastos, que fue lo que encontramos en nuestro paciente, y los megacalcitos y la serie amiloide están normales. Para hacer el diagnóstico se hace el hemograma con reticulocitos, y toda la literatura habla de la enzima adenosíndeaminasa
y lo divertido es que se hace solamente en laboratorio de investigación, incluso en un punto de diagnóstico, de certeza diagnóstico, pero en la práctica no se encuentra para poder hacerlo en los pacientes. Hay que pedir hemoglobina fetal, que habitualmente está elevada, mielograma y biopsia, y el estudio de secuenciación de nueva generación. El diagnóstico se establece con los siguientes 4 criterios, que esto hay un consenso que llegó a esto, que es un menor de 1 año, una anemia hematopoyética sin otra citopenia. Hay un porcentaje de niños que puede tener una anemia normocítica, como fue el caso de nuestro paciente. Reticulocitos bajos, celularidad de médula ósea con detención madurativa en la serie eritroide. Y apoya todo estos diagnósticos obvios, la mutación genética y la historia familiar. Criterios de menor apoyo, la actividad de la adenosina deaminasa y las alteraciones congénitas clásicas que encontrar al fenotipo, la hemoglobina fetal elevada y aún más si tenemos sospecha el hecho que se haya descartado otra falla medular congénita. El diagnóstico diferencial más importante es la eritroblastopenia transitoria, pero en general es una anemia adquirida, de ahí nos importa que tengan un hemograma previo, y son niños de más de 1 año, normocítica normocrómica, y otro diagnóstico diferencial, otras fallas medulares congénitas y una mitocondriopatía. El tratamiento es la opción muy efectiva, ya que generalmente solo afecta a la serie roja, son las transfusiones. 10 y 15 ml, tratando de mantener hemoglobina mayor de 8 gramos cada 3 a 5 semanas. En niños menores de 1 año, el tratamiento de elección es las transfusiones, porque se ha ido viendo que los niños pequeños pueden tener más toxicidad a corticoides, hay un efecto en el neurodesarrollo y evidentemente en el crecimiento. Después del año uno empieza a usar la prednisona. En caso severo uno puede dar pulsos de corticoides cortos para subir esa hemoglobina y después suspender. El tratamiento, como ya dije, partimos después del año y lo que hace es que tendría un efecto anti-apoptótico no específico en los precursores hematopoyéticos y alrededor variable por la literatura, entre 65 y 80% responderían. Nuestras sensaciones que alrededor del 80% es lo que tuvimos en nuestro paciente. Y se está investigando terapia génica, intervenir los eritroblastos. La producción, el stem cell para que llegue a una producción madura del glóbulo rojo. Es así que llegamos al trasplante de médula ósea de células hematopoyéticas y el consenso del grupo europeo es que, y en general a nivel internacional, tienen indicado que aquellos que tienen resistencia a tratamiento con el corticoide, que siguen manteniendo obviamente dependencia y transfusiones y que tienen una toxicidad inaceptable en los corticoides, que por ejemplo producen hipertensión, hiperglicemia de muy difícil manejo, y estos tienen indicación. En general, actualmente con la sobrevida con el trasplante con un familiar idéntico o con un no relacionado 10 de 10 es de mayor del 90% en un análisis que se hizo en 106 pacientes. Y como ya dije, era similar teniendo un buen donante no relacionado con un donante familiar idéntico. Las complicaciones son la sobrecarga de hierro y siempre hay que estar evaluando la ferritina sérica para su tratamiento. Idealmente hacer resonancia nuclear magnética para determinar cuál es el real efecto y la concentración de fierro a nivel miocárdico y hepático. Iniciar quelación luego de 10-20 transfusiones o una ferritina más de 1000. Recordar que el Deferacirox está autorizado para pacientes de más de 2 años. Con la sobrecarga de hierro podemos tener disfunción endocrina y también alteraciones en la fertilidad, hay retraso en la pubertad, reglas irregulares y, como dije, menor fertilidad. Esto es para mostrar que a pesar del trasplante, los pacientes con las anemias de Black-Van Diamond pueden tener patologías oncológicas, pueden tener un PTLD, un cáncer colorectal o un sarcoma osteogénico. Pero sí vamos a todo lo que sea, al hacerle el trasplante de médula ósea, estaremos pretratando si hubiera ido a leucemia o mielodisplasia.
¿Cuál es nuestra experiencia así que hemos tenido con el Black Fund? Entre el año 75 y 2011 tuvimos 17 pacientes. No hemos vuelto a tener pacientes en todo caso con Black Fund Diamond. Tuvimos 17 pacientes, similar hombre-mujer, y de estos 17, 4 fueron resistentes a la prednisona, y de esos 4, 3 fallecieron, y todo por sobrecarga de hierro. No existía la posibilidad de trasplante en esos años. Uno de los que era sensible a prednisona falleció porque hizo una meningitis. Y nuestro paciente que fue trasplantado actualmente se encuentra bien y que era resistente al corticoide. Ahora contar un poco cuál es la experiencia de trasplante en patología no oncológica. Esto es como para pensándolo con una visión país en estos pacientes que tienen, como ya dije, patología no oncológica. Inicialmente había posibilidad de trasplante en caso de haber donante familiar idéntico, unidad de cordón compatible. En esto agradezco al equipo de trasplante del Calvo Maquena, encabezado por la doctora Palma, con el equipo de la doctora Catalán, el doctor Sotomayor, la doctora Barzúa, que entre medio de los pacientes oncológicos, que ese era el objetivo de trasplante del Calvo, y si aparecía una aplasia medular con donante compatible, ellos lo ponían entre medio y lográbamos hacer un trasplante bastante rápido, que es la indicación, porque es considerada una urgencia. Pero después de reuniones, aproximadamente entre el año 2018, 2020, reuniones de rama, reuniones entre hemato-oncólogos, se vio que las patologías hematológicas no oncológicas con estas fallas medulares, uno, se fueron haciendo mejor diagnóstico, dos, con mejores tratamientos de soporte, estos pacientes iban sobreviviendo. Por lo tanto, ya teníamos pacientes con indicación de trasplante, pero que no daba abasto el sistema público. Y es así como entre diciembre del 2020 y marzo del 2021 se inició el trabajo del comité hematológico, que entre los objetivos era evaluar los pacientes hematológicos no oncológicos con indicación de trasplante. Y esto, el equipo fue conformado por médicos hematólogos de todo el país. Se invitó a todos los centros del país y es así como tenemos representantes desde Antofagasta hasta Osorno, Valdivia. Convidamos al equipo de Punta Arenas, pero ellos están con mucha pena. Y tenemos además representantes de todos los hospitales de Santiago y también hay médicos que trabajan en clínica. Y esto ha permitido un trabajo excelente en equipo, cosa que este comité hematológico recibe todos los pacientes que van a ser, que tienen por anga o por manga, digamos así, indicación de trasplante, entonces se afinan los criterios, se afinan los diagnósticos para esto después ser presentados al Comité Nacional de Trasplante de progenitores hematopoyéticos. El tema es que como la capacidad de trasplante en el paciente pediátrico en este hospital está ocupado, perdón, en el sistema público, está ocupado por los pacientes oncológicos, como respuesta el Ministerio de Salud dijo que todos ellos, y ahí quiero agregar también que los pacientes con patología inmunológica que requieren trasplante también se hace el mismo sistema, son presentados en estas reuniones de trasplante a nivel ministerial y se derivan al sistema privado en la medida que ellos van teniendo cupo. Estos centros privados tienen cupo y así se han ido trasplantando todos los pacientes que requieran en el sistema privado, todo financiado por el sistema público, por el Ministerio de Salud. En nuestro comité hemos discutido 65 pacientes y de ellos 4 pacientes tenían anemia de Black Fund Diamond, 3 ya están trasplantados bien, 2 fueron trasplantados a la Católica y 1 fue trasplantado a la Clínica Santa María. Y actualmente hay una tercera que, a pesar de la búsqueda de cordón y a pesar de la búsqueda en DKMS, no se ha podido encontrar un donante 10 de 10 no relacionado, que es el tipo de trasplante para hacer en estos pacientes. Así que con este comité hemos ido solucionando los pacientes del sistema público que lo han requerido para llegar a trasplante. Muchas gracias. Consultas, acotaciones.
Pati. Rosario, felicitaciones por la presentación, excelente resumen, como siempre, y agradecerte porque yo creo que es muy buen material de docencia para nuestros becados y también para recordar para nosotros. Y lo otro de felicitarte porque en el fondo has liderado este grupo de comité que yo también formo parte de Aplasia y que ha servido en el fondo para ayudar a todos los clínicos a tomar mejores decisiones en grupo como para la terapia de los pacientes. Así que felicitaciones, Rosarito. ¿Aló, Rosario? Sí. Sí. Bueno, primero felicitarte por la presentación. El tema de las anemias es un tema muy árido, difícil de plantear, difícil de explicar, que incluso a los hematólogos se nos hace bien difícil hacer presentaciones de este tema. Bueno, este paciente, el Liam, es un paciente por el que te la jugaste muchos años tratando de conseguirle un trasplante, así que más felicitaciones por este caso clínico que ha resultado bien. Y lo último, claramente la posibilidad de hacer un comité hematológico para tratar bien, poder estudiar bien a los pacientes con patología de falla medular congénita, creo que ha sido un gran aporte al estudio de las patologías benignas de estos pacientes pediátricos. Y más ahora que tenemos esta opción de que se puedan trasplantar en el sistema privado, porque antes nos quedaba mucho esa sensación, que yo creo que la tienen muchos otros hematólogos, que los pediátricos no malignos eran como los pacientes pobres, que no tenían un mayor acceso, como hubiéramos querido, al trasplante de médula ósea. Así que felicitaciones por el trabajo hecho. Gracias. Un poco acotando lo que decía la doctora Verdugo del Roberto del Río, el comité ha servido mucho para presentar pacientes que realmente uno tiene dudas de cuál es el mejor manejo. Claro, los pacientes que son claros, uno no tiene nunca duda, pero siempre hay pacientes en que uno va viendo qué alternativas darle. Y realmente sirve mucho el estar en un comité y ver las distintas visiones de acuerdo a las experiencias de cada uno y a la revisión de literatura. Porque sin querer, en la medida que va apareciendo más conocimiento de la patología, uno va ahondando sobre un tema específico, así como por ejemplo la doctora Gaviria sabe mucho más de trombosis y coagulación de lo que yo sé. Entonces, el hecho de tener distintas perspectivas ayuda a mejorar la calidad de atención y de respuesta a lo que necesita un paciente. Así que es muy bueno trabajar en equipo. Rosario, en el chat hay varias felicitaciones por la presentación. Si no hay preguntas, vuelvo a consultar si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna consulta sobre el tema. Yo quería responderle a José Luis que aquel que quiera la presentación va a quedar disponible. Yo, si quieren, me la pueden pedir a mí específicamente. Si no queda grabada, yo no tengo ningún problema. Feliz. Nosotros la queremos, Rosario. Nada, feliz. Ya. Eso sería Entonces, todo. Yo quería hacer así cerrar, decir que por eso hacer un hemograma con reticulocitos, por eso nosotros pasamos visitas pidiendo los reticulocitos, no solo el hemograma, hay que pedir el reticulocito. Insistir en el tema de que hay que hacer una historia clínica y pedir los hemogramas previos. Y el examen físico siempre completo. Aunque haga frío o sea como sea, decirle a la mamá que descubra completo al niño, porque el examen físico da mucha información. Así que muchas gracias a todos. A ti. damos por terminada.
Si no hay más consultas, damos por terminada la reunión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rosario. Adiós. Chao, Rosario.